en su capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8 en adelante. Préstele mucho oído a lo que voy a hablar en esta noche, porque tu cabeza tiene precio. Vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 10, primera de Crónicas, versículo 8 en adelante. Dice así: sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas, las armas de Saúl y sus hijos, en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en de Saúl y sus hijos en el templo de Dagón. Y oyeron todo lo de Jabes de Galaad, lo que los filisteos habían hecho a Saúl. Y se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y lo trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David de Isaí. Dios añada bendición de su palabra a nuestras vidas. Puede sentarse y elevamos un breve clamor al Eterno que mora en las alturas para hablar su enseñanza. Amén. Gracias, eterno Dios, amado Jesús, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad y tu grandeza, Señor. Te imploramos, Dios, tu favor. Te imploramos, Dios, tu misericordia. Te imploramos, Dios, tu salvación. Que nos ayude, Dios, a mantenernos o a mantener una vida santa conforme a tu voluntad y obedecer tu mandamiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar bajo el tema lo que te pueda suceder por no consultar a Dios. Lo que te pueda suceder por no consultar a Jehová. Amén. La Biblia, que es la palabra de Dios, en donde leímos, nos relata una historia interesante. Ya los judíos habían estado en algún momento en Babilonia y habían pasado por difícil situación, por la desobediencia y por situaciones semejantes, por el pecado, independientemente de cuál fuera. Y es que la palabra de Dios nos enseña que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Amén. Que el que comete inmundicia, esclavo es de la inmundicia. Que el que vive una vida desordenada, aunque él no entienda, esclavo es de ese desorden. La Biblia
nos relata muchas historias. En el plan de Dios de salvación, Dios tenía para Israel, o quería Dios que Israel se mantuviera en santidad todo el tiempo, que no pecara, que no le fallara a Dios, que viviera una vida en obediencia. Dios estableció el reinado de Saúl y fue la voluntad de Dios de que Saúl fuera rey en Israel, porque si no hubiese sido su voluntad, pues Saúl no hubiese sido rey en Israel. Dios quería que Saúl fuera rey en Israel y fue rey en Israel, pero el reinado se le subió a la cabeza. Hay gente que son bendecidos, hay gente que Dios le da trabajo, hay gente que Dios le suple, hay gente que Dios lo bendice, hay gente que Dios le da prosperidad, hay gente que Dios le extiende la mano y se olvidan de quién fue Dios, el Dios de su padre, se olvidan de que Dios fue que los bendijo, se olvidan de que Dios fue que le permitió alcanzar la posición o lo que haya alcanzado. Es un tanto interesante y me llama la atención la vida de Saúl y el fin de su reinado. Saúl reinó en Israel y fue el primer rey que tuvo Israel. Y Samuel lo lloró mucho porque Dios tomó la decisión de desechar a Saúl por su desobediencia. Y su desobediencia fue a tal grado que la palabra de Dios nos enseña que se olvidó del Dios de su padre, del Dios de Israel, y fue a consultar dioses ajenos. Fue a consultar a una divina. Esto nos enseña el peligro de ir a consultar a los demonios. Es probable que si tú estás en semejante situación, tu cabeza esté corriendo para ser colgada en el templo de Dagón. Me llama la atención porque como Saúl muere en pecado, su cabeza le pertenece al diablo entonces. Y el diablo, como símbolo de esto, toma su cabeza y la cabeza de sus hijos y le dice a su ejército que se lleven la cabeza de Saúl y de sus hijos, del rey de Israel, que se la lleven a Dagón y coloquen su cabeza en el templo de Dagón y que le diga a sus ídolos que el rey de Israel ha muerto. ¿Y quién es Israel? Israel es el pueblo de Dios, ha sido el pueblo de Dios. Y me llama la atención porque la desobediencia trae consigo muerte. Y vaya usted a ver qué desobediencia. A Israel se le estaba prohibido consultar a los adivinos. A Israel se le estaba prohibido consultar a los brujos, a los hechiceros, a los mambosas, a las mambosas. A Israel se le estaba prohibido consultar a los demonios. A Israel se le estaba prohibido consultar a los adivinos, a las adivinas. Y sabiendo Saúl que había Dios en Israel, dice que pecó delante de Dios. Y eso no le bastó a Saúl, sino que también fue y consultó a una divina para que le invocara a Samuel, quien había muerto, y lo hiciera venir, descender de los muertos, para que Dios le hablara a través del profeta. Pero él no busca ni consulta a Dios a través de un profeta, sino a través de una divina. Esta divina se hizo muy famosa. Es la bruja más famosa que tiene la historia de estos eventos que se dan y de la práctica. Se ha hecho tan famosa que en pleno siglo XXI se predica de ella. Fue grande su fama. La divina de Endor, a quien Saúl
consultó y por medio de quien consultó a Samuel, se hizo muy famosa. No sabemos el nivel ni el rango en el mundo espiritual que esta persona o este personaje, símbolo de la hechicería y de la brujería y de la adivinación, pudiera tener en el mundo espiritual. Pero las enseñanzas nos muestran de que antes de que Jesús viniera a morir en este mundo a la cruz del Calvario, Satanás tenía acceso aún hasta con el control de los muertos. Muchos historiadores hablan acerca de esto, del control que Satanás tenía en la vida de la gente, que podía hacer descender los muertos de sus lugares. Y otro menciona de que era un espíritu inmundo. Y así sucesivamente, cualquiera que haya sido la historia, es interesante si fue un demonio o si fue el profeta Samuel quien vino en persona a hablar con el rey Saúl. El rey se había desviado del plan de Dios. El rey se desvió del proyecto de Dios. El rey se desvía del plan perfecto que Dios tenía para él como gobierno y como rey de Israel. Y se olvida de consultar a Dios. Y por esa falla del rey, por esa manera de vivir, Dios decide acabar con su reinado. Y lo hace de una manera magistral. Ya Dios había desechado a Saúl y había elegido como rey a David para que reinase sobre Israel. Pero Saúl está vivo y está reinando. Saúl se convierte en un enemigo de David porque está endemoniado, está atado. Está poseído por un espíritu inmundo. Satanás tiene control de la vida de Saúl. Y ya no consulta a Dios, sino que consulta a los demonios y consulta a los muertos. Israel había vivido en paz mientras estuvo Samuel como juez de Israel. Israel se desviaba del plan y del proyecto de Dios de salvación y caía en desgracia. Y la desgracia cayó a tal grado que el arca del pacto, el arca que representaba la presencia de Dios en Israel, fue llevada por los filisteos, lejos de su tierra, lejos del campamento, lejos de la presencia de los judíos. Y en esta situación, Dios escoge, y cuando muere Saúl, viene a reinar en su lugar David. Pero no voy a entrar en el caso de David. Me voy a quedar en el caso de Saúl. El mundo espiritual trasciende más de lo que nosotros muchas veces pensamos. La Biblia nos dice que Dios creó las cosas visibles de las cosas invisibles. No dice de lo inexistente, sino de lo invisible. Que Dios crea lo que se puede ver
de lo que no se puede ver. Pero esto no significa que no tenga existencia. Es que en el mundo espiritual es más real que este mundo físico. Porque este mundo físico proviene del mundo espiritual. Y el mundo espiritual es primero que el mundo físico. Y hay gente que siente curiosidad por conocer lo desconocido, por escudriñar y conocer lo que acontece en ese mundo, por conocer el mal. Y a este rey no le faltaron ganas. No le faltó la intención siendo rey. Pero esto significaba también que si el líder de la familia israelita, o sea el rey, estaba descarriado, imagínese usted que el pueblo no andaba bien. Porque es como usted tener un gobierno corrupto que lo gobierne y usted se sienta complacido con esto. Israel vivió uno de sus peores tiempos en los tiempos de Saúl. No fue simplemente porque Saúl pecó, sino por el estilo y el tipo de pecado que Saúl practicó. No fue porque Saúl tuviese todas las mujeres que quisiese. David pecó, y un pecado de muerte, que su pecado no se limpiaba con macho cabrío ni con becerro. Mató a Uría el Eteo. Fue el asesino intelectual. Pero la depravación en la que el rey Saúl entra no se comparó con lo que hizo David humanamente. Pero ante Dios las cosas eran diferentes. Porque la idolatría, la hechicería, la adivinación por parte de quienes gobernaban a Israel, significaría esto, o esto arrastraba a todo un pueblo. A David, él y su familia pagaron por esto, por lo que David hizo. Pero por lo que Saúl le estaba haciendo, todo Israel y Judá estaban pagando. Era un momento difícil para Israel. Y me llama la atención la forma en la que Saúl muere. Un arquero lanza una flecha y va e impacta en el cuerpo del rey. Y sus hijos mueren también en la batalla. No fueron ajenos a no morir del conflicto en el que se estaba desarrollando. Pero ya había una palabra de parte de Dios de que el rey iba a perecer. Ya había una palabra de parte de Dios de que esto iba a acontecer. Hay gente que ya Dios ha determinado el momento en que van a fallecer, el momento en que van a morir por sus pecados y su desobediencia. Hay gente que están ya en la lista negra de Dios para morir, para partir de este mundo. Y ellos no lo sabían. Saúl y sus hijos no estaban pensando en la muerte que les sobrevenía, sino que iban a una tarea que para ellos era algo rutinario, ir a la guerra. Y salir librados de la guerra era algo normal, porque tenían al Dios de Israel. No es lo mismo usted enfrentarse al mal por sí solo que enfrentarse con Dios al mal. Y peor aún, era que Saúl era practicante de esto, y esto Dios lo aborrece. Dios aborrece la adivinación, Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la hechicería, Dios aborrece el pecado, especialmente en aquellos que gobiernan y en aquellos que ocupan cargos en un país. Siendo así, la persona ideal, la persona ecuánime, la persona que era el ejemplo a seguir en Israel, el rey
se contaminó y contaminó la casa de Judá, contaminó la casa de Israel, contaminó su familia, contaminó con el pecado el plan de Dios de salvación, el plan que Dios tenía para Israel, para salvarlo, para librarlo de los filisteos, para que se mantuvieran en santidad. Esto es interesante, porque esto le puede pasar a cualquier persona que decida seguir ese camino. El que cuando tú partas, tu cabeza vaya al templo de Dagón. Y los demonios vayan y le digan a los ídolos, mira, y a sus superiores, aquí está fulano con nosotros que ya partió de este mundo y ya viene donde nosotros estamos y donde nosotros habitamos. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Porque Saúl era un hechicero, era un adivino. Era uno que consultaba al diablo, que consultaba a los demonios. Así que cuando muere, Satanás se lleva su cabeza y la coloca como un trofeo. Hay gente que son trofeos del diablo, que son piezas importantes y piezas fundamentales en lo que Satanás hace. Son piezas clave en lo que se practica. ¿Y sabe por qué hay muerte? ¿Por qué los barrios y las comunidades no avanzan? Por los niveles de hechicería y de tiniebla que ocupan en el mundo espiritual. En la medida en que la gente se separa de esto, Dios desciende sobre ese barrio, desciende sobre dicha comunidad. La lluvia temprana y la tardía desciende. El amor de Dios llega a la gente. El barrio cambia. El estilo de vida cambia. La muerte que se produce y la pestilencia cambia por luz. Pero esto, Saúl ignoró las leyes de Dios. Saúl ignoró el mandato de Dios. Hizo caso omiso a lo que Dios le había dicho que se apartara de esto. De que no desobedeciera a Dios. Pero él no hizo caso. Hizo caso omiso. Se olvidó del mandato de Dios. Cuando Dios habla, lo mejor que pueda suceder es no ignorar el mandato de Dios. No ignorar la voz de Dios. No ignorar cuando Dios te ha hablado. Si Dios te ha dicho apártate del mal camino, apártate del mal camino. No sea que tu cabeza vaya a colgar como un trofeo en el templo de Dagón. Hay gente que no entiende esto. Que Dios quiere librarlo de la muerte. Que Dios quiere librar que su cabeza vaya a ser un trofeo en el templo de Dagón. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por el pecado. Pero es para el que acepta a Jesús. Es para el que decide acercarse al Señor y apartarse del pecado. El que no decide hacerlo, esto correrá por su propia cuenta. Así que escapa por tu vida, corre. No haga como Saúl. No invente con esto no se inventa. Esto no es un juego, esto no es para muchachos. Esto es más serio de lo que muchas veces uno piensa. Gloria a Dios para siempre. No sea que tu cabeza sea un trofeo en el templo de Dagón. Póngase sobre sus pies y oremos al Señor.